el Señor me los bendiga, mis hermanos y mis amigos. Bendiciones. Quiero en esta ocasión comenzar con una serie de videos acerca o bajo el tema ¿qué dice la Biblia acerca de ciertas cosas? Por ejemplo, me gustaría comenzar en esta ocasión hablando un poquito qué dice la Biblia acerca del enojo, acerca de la ira, acerca de ese mal carácter que muchos de nosotros posiblemente tengamos o estemos padeciendo. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, es muy clara y la Biblia siempre tendrá la respuesta. Por lo cual Jesús dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Vamos a hablar un poquito acerca de la ira o el enojo, pero para ello vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tema. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 5 y el versículo 22, que a la letra dice de la manera siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero vamos a ver la primera parte de este versículo. Pero yo os digo, estoy leyendo San Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Me gustaría hacer una oración para pedir al Señor su bendición. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Primeramente pido el perdón de mis pecados, Señor, y le pido en el nombre de Jesús que su gracia, que su bendición nos ilumine en este momento y que podamos considerar un tema tan necesario en nuestras vidas cotidianas. Señor, que su palabra nos traiga sabiduría y entendimiento y nos dé una luz acerca de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Que así sea. Bueno, después de haber hablado con nuestro Señor brevemente, hemos pedido su bendición. Vamos en esta ocasión entonces a considerar qué es lo que dice la Biblia. De acuerdo a este versículo, posiblemente a este versículo podríamos considerar que quizás haría culpable a Jesús por enojarse en aquella circunstancia en el templo, según San Juan 2, del capítulo 2, del verso 13 al 25, cuando Jesús llega a Jerusalén, va al templo, y cuando llega al templo ve que el templo lo habían hecho un lugar de negocio, un lugar de que él llamó cueva de ladrones, y se enojó y tiró la mesa de los cambistas, y el Señor sintió enojo por la actitud, por la conducta que estaban haciendo dentro de su casa. Y él le dijo esta palabra: mi casa será llamada casa de oración, como está escrito, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En eso habían convertido el santuario tan lindo que era el templo de Jerusalén. Entonces, este versículo aparentemente nos hace culpables a todos, porque San Mateo 5:22, el mismo Jesús diciendo: porque yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y creo que el enojo es algo cotidiano en nuestra vida, ya sea cristianos o no cristianos, y tiene que ver mucho también con el carácter. Entonces, pero todos nos enojamos, o nos hemos enojado, o padecemos de ese mal. Entonces, de acuerdo a este versículo, todos somos culpables. Pero vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, podríamos hacer una pregunta: ¿es pecado enojarse o airarse? Cuando nos enojamos, ¿pecamos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, de hecho, en sí no es pecado enojarse, de acuerdo a la Biblia, pero no debemos caer en la ira como un patrón de conducta que nos llevará a vengarnos nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Efesios 4, 26 y 27. Dice la palabra del Señor: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
La palabra del Señor nos dice que de acuerdo a nuestra condición humana pecaminosa, nos permite que nos airemos, que nos enojemos, pero que no pequemos, que no lleguemos a la ira, que no lleguemos al golpe, que no lleguemos al grito, al insulto, a ese mal vocabulario con la intención de herir, de denigrar, de dañar. Airados, pero no pequéis. Y que esa ira, que ese enojo, que ese mal momento que nos ha hecho pasar, que no lo arrastremos por mucho tiempo. Dice Efesios 4, 26 al 27, airados pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos amados, qué terrible es que cuando estamos enojados o alguien nos hizo enojar, nuestro cónyuge, nuestra esposa, el esposo, un hijo, un compañero, un vecino, una persona nos hace enojar, llega la noche y llegar a la cama, acostarnos. Yo pienso que si vamos a dormir acostados no tenemos aquella cosa de que ni siquiera vamos a querer orar para darle gracias a Dios por el día y ponernos en las manos de Dios para dormir, porque estamos enojados. Pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo en lo personal, cuando he tenido alguna diferencia, alguna cosa con mi cónyuge, con mi esposa, he tenido la bendición de que ya va a ser hora de acostar y le digo, mami, perdónenme, yo no quiero que no se ponga el sol sobre las circunstancias que pasamos. Perdónenme, si tengo que pedir perdón, yo pido perdón, y lo mismo hace ella. Y porque si no le estaríamos dando lugar al diablo, y eso se va a hacer un resentimiento. Y el corazón se va a llenar, se va a cargar de cosas malas, de maldad, de ira, de enojo, de un resentimiento. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, mis amados, en el Señor, por decirlo así, como que lo heredásemos del mismo Dios. Porque Dios se aira, Dios se enoja, pero la ira del Señor es santa. Eso es igual como la ira de Jesús en el templo. Ya sabemos, ya lo dijimos, ya comentamos que Él tiró las mesas, pero su enojo era justificable. Era una ira y un enojo santo. ¿Por qué? Porque su casa, que era llamada casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. En el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 19, Santiago 1, verso 19, la palabra del Señor dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, tardo para airarse. O sea que debe ser una persona con ayuda de Dios que le cueste enojarse. Pero hay unas personas, hermanos, como decía un pastor, son hermanos fosforitos que con tantito se enciende la llamarada y es de reventar. No, hermanos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a ver otro. En el libro de los Proverbios, capítulo 19 y versículo 19. Proverbios 19, 19. Dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. El de grande ira, el iracundo, el enojón, el pendenciero, llevará la pena, llevará el castigo. Y si usa de la violencia, si se va a los golpes, añadirá nuevos males. Es un consejo de la palabra de Dios, que el pleitisto, que el pendenciero, que el iracundo, que el enojón, ese carácter, ese genio, dice en Proverbios 19, 19, que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Ahora, ¿cómo lidiar con una persona que es muy enojona? ¿Cómo convivir con una persona iracunda? Bueno, la palabra del Señor, cuando nos topamos con una persona que ya está enojada y es posible, ya nos está insultando, ¿qué hacer en ese momento? Vamos a la palabra del Señor, el libro de los Proverbios, capítulo 15 y el verso 1 dice de la manera siguiente,
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para pelear se necesitan dos personas. Y el consejo de Dios es que si tengo que confrontar a una persona que está enojada, que está bajo el efecto de la ira o el demonio de la ira, la palabra del Señor aconseja que mis palabras hacia esa persona sean amables, educadas, la blanda, suaves. La blanda respuesta quitará la ira. Mas la áspera, si yo le digo, pues yo también puedo, mas la palabra áspera hará subir el furor. Mis amados en el Señor, dice, evitar no es cobardía. Bueno, podríamos decir como un dicho común que dice, mejor que digan aquí corrió, que aquí le pegaron, ¿verdad? O aquí quedó. Y mis amados en el Señor, también la palabra del Señor nos da otro consejo en el libro de los Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice de la manera siguiente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Hay personas que han soportado e incluso insultos, hasta golpes, y no han respondido. Jesús dijo estas palabras: si te pegan en tu mejilla derecha, muéstrales también la izquierda. Yo, gracias a Dios, no he sido tentado, no he sido probado en esas circunstancias. Pienso que tal vez le diría mejor con permiso, o que Dios le bendiga, pero no le diría, tal vez no tendría la capacidad de decirle, pégame en otra. Hermanos amados, es mejor ser una persona que se tarde en airarse. Dice la Biblia, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor una persona pasiva, sencilla y humilde, que tarda, que cuesta, que lo enoja, que uno que se considera fuerte. Ahora, para terminar este breve consejo, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Qué hacer cuando estamos enojados? Punto número 1, tenemos que orar, buscar la ayuda divina, buscar la fuerza del cielo, orar a Dios, pedirle a Dios que saque de nuestro corazón el enojo. La Biblia dice en Gálatas 5:22, quítese a vosotros el enojo, la ira, la gritería, son uno de los frutos de la carne. También debemos de pedirle a Dios por lo que no nos gustó que nos hicieron, o por lo que no nos gustó de aquella persona, o de la persona, o lo que nos hizo esa persona, esa circunstancia adversa. Debemos de orarle a Dios que nos dé la fuerza. Mis amados en el Señor, ¿qué dice la Biblia? Si te airares, no peques, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y ojalá que cuando nos encontremos enojados, antes de darle paso a la ira, vayamos a Dios. Digamos con permiso, usted tiene la razón, discúlpeme, y que Dios lo bendiga. Y dar la vuelta e ir a un lugarcito, al carro, a la casa, o a un lugar apartadito, decirle, Señor, me pongo en tus manos, dame fuerza, dame sabiduría para controlar mi enojo y la ira, y saca esto mano de mí, te lo deposito esta carga en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén. Recuerda, este fue un pequeño segmento que dice la Biblia. Bye.